Buenos días, Dios te bendiga. En este ya jueves vamos a seguir analizando la palabra de Dios, en este caso el libro de Juan. Y ya el capítulo 9 vamos a ver a partir del versículo 35, dice el pasaje ceguera espiritual. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, llegándole le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que cree en él? Lo que pasa es que Cristo, siendo una persona que era ciega en ese momento, de hecho estaba pidiendo limosna, y Jesús le quitó esa aflicción, le dio vista porque nunca había visto, le dio vista y entonces hizo notorio ese milagro, ¿verdad? Entonces, total, por reconocer que Jesús le había hecho un milagro, ¿verdad? Fue expulsado de la sinagoga. Entonces Cristo encuentra a la persona ya expulsado de la sinagoga y no puede entrar a la sinagoga. Eh, y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 37 dice, le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Él dijo, creo Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto les dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, de hecho, el pasaje se llama ceguera espiritual, ¿verdad? Ellos veían, tenían vista, pero, eh, como dice un versículo, tienen ojos y no ven. Ellos no pueden entender las cosas de Dios. O sea, ellos vieron el milagro que le había hecho al ciego. Entonces le vieron ese milagro. Vieron también cuando sanó a los leprosos, cuando curó al hombre de la mano seca, vieron muchos milagros. Pero a pesar de haber visto eso, no creían, no querían aceptar eso. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos claramente cómo pues la necesidad de ellos, aferrarse a lo falso, a la mentira, a la negación, pues los ciega prácticamente, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió, si fueres ciegos, no tendréis pecado más ahora, porque si veo, vuestro pecado permanece. Es decir, dijeron, sí vimos, lo que sí decimos el milagro, pero no creemos, no lo vamos a aceptar. Bueno, entonces ahí termina el capítulo 9, vamos a hacer otro tanto. Vamos ahora con la parábola del rey del capítulo 10, estoy usando la Reina Valera. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, no que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aquí claramente, si una persona entra a un lugar a escondidas, pues sí, pues escondidas, para que nadie lo vea, es porque no es de ahí. Decimos, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, el que entra por la puerta no tiene temor a que lo vean, porque es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, Cristo mismo dice que él tiene sus ovejas. O sea, de hecho, se supone que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y que los que
los que somos de Cristo reconocemos cuando habla Cristo, cuando un ministerio es real, ¿verdad? Cuando un ministerio es de Dios. Dice más, el extraño no seguirán si no hubieran de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Prácticamente esa parábola del redil está hablando de dos personas. Está hablando de sí mismo, que es el pastor de las ovejas, y de alguien que no va a ser el pastor de las ovejas, que va a llegar ahí y que no entrará por la puerta principal. ¿Verdad? Aquí, a mi entender, está hablando de sí mismo como Cristo, también de otro que va a llegar a Israel, ¿verdad? A mi entender está hablando del anticristo, que es ladrón y salteador. Dice, porque suya por otra parte. Pero bueno, cada quien tiene una interpretación diferente. Entonces, vamos a seguir con el siguiente pasaje. Dice, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son los salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es interesante esto. No dice que es el pastor. Aquí se refiere a sí mismo como la puerta, no como pastor. Es interesante porque el pasaje se llama el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y él dice, no, y él dice, yo soy la puerta. Versículo 9. Yo soy la puerta del que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pasto. Aquí se refiere a sí mismo como una puerta, en otros pasajes se refiere como el camino y la verdad de la vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí hace referencia a la crucifixión. Entonces lo que quiere esto da que futuramente vida en abundancia, futuramente la salvación, ¿verdad? El ser salvos, pero también vida en abundancia. Pero mira, se me hace interesante meditar sobre el asunto. ¿A qué se refiere con vida en abundancia? Muchos años de vida, salud, bienestar. ¿A qué se refiere? A lo mejor todo eso junto. No hace el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, puede venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y luego arrebata a las ovejas y las dispersa. Aquí Cristo nos advierte que, de hecho, en otro pasaje lo dice literal, que habrá otros que no van a ser pastores. Al contrario, van a usar las ovejas para beneficio propio, ¿verdad? Dice, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. ¿Va? Entonces, hay gente que a pesar de que se dedica a ello, a ser pastor, a predicar, pues, y a cuidar una iglesia, no lo hacen. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces aquí no entender que hay gente que, que ministran, ¿verdad? Que predican, pero lo hacen por dinero, por el diezmo. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas.
Dice verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y era mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Entonces aquí Cristo prácticamente, recordemos que en este momento habla con puros judíos, ¿verdad? Gente que son descendientes de Abraham. Y él dice, hay otras ovejas que no son judíos, o sea que no son judíos, a referencia a los cristianos, ¿verdad? Que nosotros, bueno, nosotros no somos judíos, somos de otros pueblos, de otras naciones. Aquí es, también debo traer y ver a mi voz, y ver un rebaño y un pastor. Bueno, de hecho, una vez escuché de Bolaños que él decía que un judío le dijo que los cristianos no somos de Dios. Entonces Bolaños le contestó que en la visión de Isaías, en el cielo aparecían dos candelabros, en referencia a los pueblos de Dios, tanto los judíos como los cristianos. Y dice que cuando en una sinagoga, cuando el que está predicando abre el servicio, pone dos panes, o sea, se hacen diferentes cosas. No es lo mismo un servicio cristiano que un servicio judío. Ellos hacen, sí, varias cosas, varias ceremonias. Entre ellos sacan dos panes y los ponen ahí en el altar. Algo así. ¿Por qué en referencia a los pueblos que son de Dios, cristianos y Dios? Y aquí Cristo, y aquí Cristo dice, y habrá un rebaño y un pastor. O sea que en el futuro, cuando ya terminen los tiempos y todo eso, todos vamos a formar parte de un solo pueblo, judíos y cristianos. Porque aquí se habrá un rebaño y un pastor. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Entonces aquí Cristo dice que Él sacrifica su vida. De hecho, si revisan el pasaje de la crucifixión de Cristo, claramente dice, eh, en tu mano que vende el espíritu. O sea, no dice que se murió porque le atravesó la lanza o porque se deshidrató, porque de un palo o algo así. No, Él entregó su vida, ¿verdad? O sea, Él se murió solo. Por así decirlo, o sea, no murió porque los golpes. De hecho, Cristo no muere, o siendo Cristo no puede morir realmente, ¿verdad? Sino que Él entregó su espíritu y tanto sí que le dice a Dios, Padre, te mando que viene el espíritu. Y de hecho, pues Él mismo puede resucitar. O sea, aquí dice que tiene poder para volver a tomar, o sea, resucitar cuando quiera, ¿verdad? Versículo 19. Volvió a haber decisión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué lo oís? De hecho, o sea, era muy difícil para ellos entender que Dios mismo estaba entre ellos. O sea, incluso si hubiera sucedido en nuestros días, era muy difícil para una persona, para ser humano, entender que, que está viendo al creador de todas las cosas en forma de persona. Entonces, para ellos era muy difícil entender eso, no tan solo entender, aceptarlo. Pero de hecho, Cristo mismo les dijo, hay muchas cosas que no les he dicho porque no las van a poder sobrellevar, ¿verdad? Entonces, incluso en otro pasaje dice, si les contara las cosas celestiales no creeréis, algo así. Versículo 21 dicen otros, estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿De los ciegos? Entonces había distinción entre ellos. Algunos sí creían, ¿verdad? Porque eran sus ovejas, ¿verdad? Y otros no lo creían por escéptico, tal vez hasta por envidia. Como les dije en otro video, a Cristo lo mataron, más bien lo llevaron a la muerte los judíos, ¿verdad?
porque no querían que tomara control del templo, porque ellos, los judíos, los fariseos y los saduceos querían que Cristo, si era reconocido como, creían que Jesús si era reconocido como el Cristo, iba a tomar control del templo. Eso querían ellos, por eso decidieron llevarlo a la muerte. Bueno, entonces acá el pasaje de Jesús el buen pastor. Pero me parece interesante que él se refiere como una puerta, no como un pastor. Por lo menos en este pasaje. Pero también recordemos que en otro pasaje se refiere a sí mismo como el camino, la verdad, la vida, como diferentes cosas. Bueno, vamos a ver si terminamos este capítulo, el 10. Dice el siguiente pasaje. Los judíos rechazaron a Jesús. Dice, celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esto me hace entender que Cristo pasó mucho tiempo en Jerusalén antes de ser crucificado. ¿Verdad? Porque, ¿qué hizo? Celebró la fiesta de la dedicación. Celebró la Pascua. ¿Verdad? De hecho, cuando llega hay otra fiesta. O sea, la fiesta de los tabernáculos. O sea, pasó un muy buen rato en Cristo. La Biblia dice que fueron 3 años y medio que Cristo estuvo predicando, pero nada más, no solo en Jerusalén, estuvo en Capernaum, estuvo en Galilea, ¿verdad? En diferentes lugares, pero me parece que pasó un muy buen rato ahí en Jerusalén. Sí, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, y dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, aquí Cristo prácticamente acepta. O sea, Jesús acepta que es el Cristo. Aquí dice, os lo he dicho y no creéis. O sea, aquí dice claramente, os lo he dicho. O sea, que crees que Jesús mismo les dijo de su boca, literal, yo soy el Cristo. O sea que los judíos no tienen, así que ahora sí que alguna justificación, porque ellos sabían quién era Jesús. No solo por las señales que hacía y las profecías y eso, sino porque él mismo se los dijo. Pero aún así no quisieron creer. Bueno, no es que no creyeran, sino que no querían aceptarlo. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. De hecho, es muy interesante meditar sobre el asunto. Recordemos que Dios se manifiesta en 3 formas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero me parece interesante cómo es que puede suceder algo así. Cómo es que Dios puede manifestarse. Bueno, que se puede manifestar en 3 cosas diferentes, lo puedo entender. Pero no sé, interactuar, o sea, que Cristo interactúe con el Padre como si fuera algo, otra entidad, se me hace un poco extraño. Es decir, ¿para qué Cristo tendría que hablar con el Padre si el Padre es Él mismo? ¿Verdad?
Dice, yo y el Padre uno somos. Yo, de hecho, hace mucho escuché esto, que lo escuché de Bolaño y dijo que Cristo y el Padre eran uno solo, no el mismo. Es interesante meditar sobre el asunto. Dice, somos uno. O sea, ¿a qué se refiere eso de somos uno? Tal vez a que reflejan las mismas cosas. Dios no dice somos el mismo, sino somos uno. Entonces los judíos vinieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú sin obras no te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, Dios sois. Aquí eh, rechazan a Cristo, ¿verdad? Por decirles, aceptar que Él es perdón, rechazan a Jesús, ¿verdad? Por aceptar Él que es el Cristo. Y dicen los judíos, bueno, es que como tú vas a decir que eres Dios si eres hombre, vives como hombre. O sea, está en forma de persona, o sea, no resplandece, no tiene ojos de fuego ni nada de eso. Dice, si llamamos a Dios son aquellos a quienes vino la escritura de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros sí blasfemas, porque dije de Dios hoy. Si no hago, como le dije aquí, Cristo dice que el ser humano está hecho para reflejar la naturaleza de Dios, su bondad, su amor, su compasión y demás. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces aquí, como les dije, he llevado testimonio, primero por la prédica, por el conocimiento que tenía de la Biblia, ¿verdad? Pero también por los milagros que hacía. Y más que eso no podía hacer. Si no crean eso, no van a crear nada, aunque les hubiera abierto los cielos. De hecho, los judíos le dijeron, muéstranos señal del cielo. O sea, que bajo un ángel que se abre el cielo, que veamos como Eliseo o carros de fuego y cosas así. Yo creo que aunque Cristo si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho, no hubieran creído, aun con todo. Dice, procuró otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Entonces, como dije, Cristo anduvo por muchos lugares de Israel. Y, y parece que también en los límites de Israel, ¿verdad? Recuerden cuando fue con la mujer sirofenicia. Dice que Cristo iba a Jerusalén, de hecho, ¿verdad? Y se desvió por una mujer que tenía una hija que se había muerto, algo así, que era sirofenicia y griega de nación, algo así. ¿Verdad? Entonces, Cristo anduvo prácticamente por eh, si ustedes van al final de su Biblia hay un mapa que dice Palestina en tiempo de Jesús. Anduvo por todo lo que es actualmente Israel. Parte de Fenicia, porque fue donde encontró la mujer Fenicia. Entonces, de hecho anduvo en Decápolis.
que parece que no es Israel actualmente, que es Siria, me parece. Entonces, Cristo anduvo por toda esa parte. Y me parece muy interesante una reflexión, que no tan solo le hizo milagros a los judíos, que vino especialmente por los judíos, pero también le hizo milagros a los que no eran judíos, a las mujeres de los perrillos, a la mujer sirofenicia, a uno de los leprosos que no era judío. O sea, Dios no hizo acepción de personas. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, aquí básicamente en el versículo 42 que dice, y muchos creyeron en él allí, lo que nos está diciendo lo que quiere Dios de nosotros. Pero creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aceptarlo como lo que es, como Dios, y pues sí, la adoración para Dios, ¿verdad? Recordemos que el asunto este del bien y mal es la adoración, ¿verdad? Recordemos que el diablo que se nos reprenda lo que quiere es la adoración, quitarle la adoración a Dios. Entonces lo que Dios viene a pedirnos como seres humanos, como creyentes, es adoración. Dice el primer mandamiento, al Señor tu Dios adorarás y solo servirás. Bueno, entonces hasta ahí el capítulo 10 del libro de Juan. Espero que haya sido bendición. En un próximo video, Dios te bendiga.